Zombie Apocalypse. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial tan pedido, tan solicitado, porque realmente es muy típico en los exámenes de ingreso, viene bastante y hay una serie de vacíos, una serie de imprecisiones, una serie de cuestiones que no se explican didácticamente en los libros, ¿no? Son detalles propios que nosotros hemos visto a la hora de enseñar, ¿no? De mostrar la manera más sencilla de enseñar a resolver los problemas de esa parte, ¿no? El punto de partida es definitivamente la ley de Ohm, ¿no? Nosotros tenemos un video que vamos a indicar por acá a propósito de esto de la ley de Ohm, que no es otra cosa que una relación de proporcionalidad entre el voltaje y la intensidad. La ley de Ohm dice que el voltaje y la intensidad son proporcionales, definitivamente, ¿no? Porque ¿dónde voy a recibir una mayor descarga? ¿Donde hay más voltaje o menos voltaje? Definitivamente. Entonces, a mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente, ¿no? Y esta relación me tiene que arrojar una constante, y esa constante justamente se le ha dado el nombre de resistencia eléctrica porque resulta siendo inversamente proporcional con la intensidad, ¿no? O sea, donde hay mayor resistencia, habrá menos tránsito de corriente o menor intensidad de la corriente, ¿no? Para ser más precisos. Bien, entonces, teniendo como punto de partida esto, por si acaso, vamos a nosotros a empezar a hacer esta exposición, ¿ya? Hay dos tipos de asociación y obviamente una combinación de estas, también la vamos a encontrar, la vamos a ver en los problemas, son la serie y la asociación en paralelo, ¿no? La serie es la más sencilla de todas porque las resistencias siempre están en una misma línea. Esa línea podría estar en una sola posición, o sea, en una misma dirección, o podría estar formando un ángulo recto, o podría estar formando una letra C, o podría estar formando un arco de circunferencia, es decir, no interesa qué forma tenga esa línea, siempre van a estar en serie cuando las resistencias están intercaladas en la misma línea. Y eso va a traer como consecuencia que la corriente que pasa por una de las resistencias va a ser idénticamente igual a la que pasa por la otra. Y la tercera también, ¿no? Vale decir, si por acá pasaron 5 automóviles, ¿a dónde van a ir esos 5 automóviles? Hay una sola línea. Entonces tienen que pasar por acá los 5 automóviles, ¿no? Vale decir, la cantidad de carga es la misma en toda la línea, ¿no? Entonces, los voltajes sí van a estar repartidos. El voltaje total, o sea, para el arreglo total, para todo el conjunto, para el sistema, está representado como el voltaje desde A hasta B, o entre A y B. Y no es otra cosa que la suma de los voltajes parciales, ¿no? O sea, el voltaje se está repartiendo, ¿no? Y si nosotros le ponemos acá intensidad por resistencia, para cada una, tendríamos justamente la expresión así, ¿no? Acá, por supuesto, tendríamos que colocar la intensidad total, vamos a llamarle simplemente I, por la resistencia total, que le vamos a llamar así, ¿no? O sea, quiero decir que esa resistencia sería una nueva resistencia que estaría en condiciones de reemplazar estas tres. O sea, estas tres se van a juntar para formar una sola resistencia, ¿no? Pero como ya dijimos, estas corrientes van a ser las mismas, por lo tanto, le vamos a quitar el subíndice y quedaría la expresión así. ¿Y qué cosa se podría hacer a continuación? Bueno, está bien claro, ¿no? Se podría factorizar y luego de eso hacer la cancelación respectiva. Quiero decir, entonces, que la resistencia R1 se está sumando con la resistencia R2 y con la resistencia R3 para darnos una resistencia total, ¿no? A esta resistencia se le llama resistencia equivalente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esas tres resistencias se pueden reemplazar por una sola, pero que tendría que ser igual a la suma de las resistencias que había, ¿no? Bien, pasamos al siguiente caso, y aquí nosotros vamos a detenernos un ratito porque vamos a decir que las resistencias, para que estén en paralelo, tienen que estar conectadas al mismo par de puntos. O sea, si esta resistencia, la resistencia que está arriba, es por decir una afeitadora eléctrica, acá están sus terminales, ¿no? Que forman las patitas del enchufe,
y vamos a tener que conectarlo entre los puntos A y B. O sea, vale decir, la resistencia R1 está conectada a los puntos A y B y por eso recibe una cantidad de voltios. Pero justamente el voltaje que va a recibir esta otra también será los mismos que lo que está recibiendo la primera. ¿Por qué? Porque también está conectada entre los puntos A y B. Y podríamos agregarle una tercera, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? De esa forma. Esta tercera resistencia, que también estaría, por supuesto, consumiendo una determinada cantidad de corriente, estaría también en paralelo con las anteriores. Entonces, es la característica de la asociación en paralelo. Para que estén en paralelo, entonces, deben estar conectadas las resistencias al mismo par de huequitos, al mismo par de puntos, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de nuestro domicilio podría ser el tomacorriente, ¿no? Bien, ¿qué cosa se está cumpliendo acá? Acá se está cumpliendo que lo que es constante sería el voltaje, ¿no? El voltaje para uno será el mismo que para el otro, ¿no? Vamos a ponerlo acá, siendo, vamos a anotarlo, el voltaje 1, vale decir, el voltaje que soporta la primera resistencia es el mismo que el que está soportando la segunda y la tercera, y esto no es otra cosa que el voltaje que hay entre los puntos A y B, ¿no? Primera observación. Segunda observación. Además, vamos a ponerle, además, la corriente que está transitando desde A hasta B, ¿no? A esa corriente la vamos a llamar así. La que entra, obviamente, tendrá que ser también la que está saliendo. O sea, cuando entra la corriente, esta corriente se reparte en tres porciones, ¿no? Una que va a ir por la rama superior, la otra va por la parte central y la última por abajo, ¿no? Pero luego se juntan acá, formando otra vez la misma intensidad de corriente. Listo. Pero nuevamente nosotros acá vamos a poder hacer el siguiente despeje, ¿no? Vamos a decir que la intensidad no es otra cosa que el voltaje entre la resistencia. Quiere decir que cada una de estas corrientes nosotros podríamos expresar como un cociente. Por ejemplo, la corriente I1 no sería otra cosa que el voltaje entre la resistencia. La corriente I2 sería el voltaje entre la resistencia. Lo mismo que para la tercera, ¿ya? Ahora, ¿y cuál sería el voltaje total? El voltaje total sería también dividido entre la resistencia total, o que en ese caso ya sabemos que se le llama equivalente, ¿no? Ya. ¿Cuál es el voltaje que soporta la primera resistencia? El voltaje que hay desde A hasta B. ¿Cuál es el que soporta la segunda resistencia? El voltaje que hay desde A hasta B. ¿Y cuál es el voltaje que le corresponde a la tercera resistencia? El voltaje que hay desde A hasta B. O sea, estos tres voltajes son iguales, son idénticos a este que está acá. Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa es lo que se ve? Se ve ahí la posibilidad de hacer esta cancelación. ¿Y qué estaría quedando en el numerador? Estaría quedando la unidad, la inversa de la resistencia equivalente, entonces sería igual a la suma de las inversas de las resistencias que se encuentran conectadas en paralelo, ¿no es cierto? Claro, alguien me va a decir, profesor, ¿qué pasa si solamente son dos resistencias? Tendríamos nada más que dos términos, ¿no? Y ahí para hacer la suma, multiplicamos en aspa y luego el cociente que aparece en el denominador tendría que quedar en el numerador para luego que se ha hecho la inversa, porque acá se tiene que invertir, ¿no? O sea, quiere decir que para el caso de dos resistencias, simplemente es el producto sobre la suma, como ya lo vamos a ver a continuación en un ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con este problemita. Este problemita no está sencillo. ¿Por qué no está sencillo? Porque hay unas conexiones medias extrañas, ¿no? Porque no está así. Si estuviera así, una sola línea de rojo y las tres resistencias, yo digo la suma, ¿no? Pero en este caso hay unas conexiones que me están haciendo dudar. Bien. Vamos a empezar con esto. Vamos a llamarle a este punto le vamos a llamar X,
y a este punto le vamos a llamar Y. Ya. ¿Qué pasa? Vamos a poner acá, ojo, ¿ya? Como una observación previa antes de pasar a resolver el problema. ¿Ya? Me salió medio virolo. Ya. Entonces sería acá, la ley de Ohm dice que la diferencia de potenciales que existe entre los puntos X y Y se puede expresar en el cociente, en el producto de la intensidad por la resistencia que hay entre X y Y. ¿Ya? Acá también sería la corriente que hay entre X y Y. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la ley de Ohm dice que la diferencia de los potenciales para los extremos de este conductor debe ser igual, o sea, el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay acá, la diferencia tiene que ser igual a la corriente que circula por la resistencia, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño detalle, porque seguramente alguien me va a decir, profesor, aquí hay resistencia, aquí también hay resistencia, lo mismo que acá, pero aquí no hay resistencia. Muy buena observación, porque tendríamos que decir que acá la resistencia es 0, o sea, esta partecita es 0. Conclusión entonces, ¿cuánto es que estaría dando todo el producto? 0. Y si eso es así, entonces nosotros tenemos que decir que el voltaje para X debe ser el mismo que para Y. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle la misma letra para representar que los voltajes son iguales. Pero profesor, ¿no estaría ocurriendo lo mismo acá? Cierto. O sea, acá también tenemos un segmento sin resistencia. Este segmento debe estar representado entonces por letras iguales en los extremos. ¿Listo? Pero habrá que hacer lo mismo en la parte superior. Tendríamos que decir que este punto y este otro punto tienen el mismo potencial, el mismo voltaje. Y este punto con este punto también tienen el mismo potencial. Y con este de acá, igualito, ¿no? Entonces hay que ponerle la misma letra. Ya. ¿Qué cosa está trayendo como consecuencia eso? Eso está trayendo como consecuencia de que nosotros podamos hacer el siguiente arreglo. Aquí voy a poner el punto A, como está acá al lado izquierdo, y aquí voy a poner el punto B. Y vamos a trasladar las resistencias al nuevo arreglo, ¿ya? Tendría que preguntarles a ustedes que me digan cuál es la resistencia que está en la parte, en primer lugar. La primera resistencia está conectada desde el punto A hasta el punto B. Ya tenemos la primera resistencia que le hemos pasado justamente a nuestro nuevo arreglo. Ya, la siguiente resistencia, la tercera, vamos con la tercera. La tercera resistencia está conectada también desde el punto A hacia el punto B. Y nos quedaría una, la resistencia que está en el centro. Seguramente alguno de esos alumnos es curioso, me va a decir, profesor, esa resistencia está conectada desde B hasta A. ¿Y acá cómo sería? Como tú dices, ¿no? Desde B hasta A. Vamos a ver. Desde B hasta A. Ha salido lo mismo que si hubiera dibujado de A hasta B. Bueno, son exquisiteces, ¿no? Bueno, ya está resuelto el problema. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos viendo a continuación es de que entre los puntos A y B están conectadas las tres resistencias, vale decir, las tres resistencias están, como en este caso, vale decir, en paralelo. Por lo tanto, entonces, la resistencia equivalente entre A y B sería simplemente la suma de las inversas de los valores de cada una de las resistencias. ¿Cuánto me sale esta suma? 1 más 1 más 1, 3. Entonces ya tenemos ahí el resultado final del problema, que sería la resistencia equivalente desde A hasta B, no es otra cosa que R tercios, ¿no? Bien, debo de comentar que este es un problema que ya vino alguna vez en un examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, ¿no? Que es la universidad más antigua de América y por eso es llamada también decana de América, ¿no? Bien,
Pasamos al siguiente problema. ¿Qué me están diciendo en el problema? Ya, del siguiente problema sí ya está complicado, ¿no? Pero no se preocupen, que vamos a darle una explicación sencilla, ¿ya? Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar otra vez esto que nosotros hemos anotado por acá. Cuando los voltajes de dos puntos son iguales, cuando esos puntos están en la misma línea y no tienen resistencia. Entonces acá nosotros tendríamos que señalar, por ejemplo, un caso similar, ¿no es cierto? Sería este de acá, el punto P. El punto P. Este es el punto P. Este punto está conectado con el primero sin una resistencia por medio. Por lo tanto, será el mismo voltaje. Y lo mismo podríamos decir acá. ¿Ok? Ya. Vamos a decir que en el problema nos están indicando que la resistencia total que queda desde el punto M hasta el punto N es 8. Y si eso es así, la pregunta es ¿cuánto vale R? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, miren lo que vamos a hacer. ¿Eh? Este segmento que justamente no tiene resistencia, lo vamos a acortar. ¿Ya? Acortar. O sea, si tiene una longitud, lo vamos a dibujar más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Hasta qué? Hasta que este punto queda junto a este de acá. Queda unido. ¿Ya? A ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces aquí nosotros tenemos esta resistencia, cuyo valor también es 12, ha quedado unida con, o mejor dicho, ha quedado con la otra resistencia de 12 también, con sus iguales sus extremos, porque la que está en la parte superior tiene como extremos N y P, y la que está quedando abajo también tiene como extremos N y P, ¿no? En el circuito original también estaban desde N hasta P, ¿no? Ya. Esa es una pareja de resistencias que nosotros vamos a determinar su resistencia equivalente. ¿Cómo se determina la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo? Bueno, la inversa de las resistencias es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Pero si las resistencias son iguales, quedaría simplemente 1 más 1, 2 sobre R. Invertimos ambas fracciones y quedaría resistencia equivalente igual a R medios. O sea, quiere decir que para hallar la resistencia total de estas dos, la resistencia equivalente de estas dos, lo único que tengo que hacer es el valor 12 dividirlo entre 2, ¿no? O sea, me estaría quedando acá las dos resistencias de 12 convertidas en una sola de 6. Ya. Y antes de continuar, vamos a decir que la resistencia de 6 y de 12 también están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque tienen los mismos extremos. A ver, ¿cuáles son los extremos de esta? M y P. ¿Cuáles son los extremos de esta otra? M y P. Entonces, si están en paralelo, vamos a convertirlas en una sola resistencia. ¿Cómo se determina la resistencia equivalente de dos resistencias distintas? A ver, vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Ya. Lo que tendríamos que hacer primero es multiplicar en aspa, quedaría acá R2 más R1 y abajo quedaría el producto. R2 por R1. Pero luego tenemos que invertir ambas fracciones. ¿Y qué cosa me quedaría? Que la resistencia equivalente va a ser el producto R2 por R1 entre R2 más R1. O sea, tenemos que multiplicar y dividir ese resultado entre la suma, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿eh? A ver, el producto sobre la suma. Tenemos 6 por 12, entre 6 más 12. ¿Cuánto es 6 más 12? 18. Al 18 le sacamos sexta y me queda 3. Acá sacamos sexta y me queda 1. 2 entre 3 es 4. O sea, quiere decir que si yo junto esta resistencia con esta otra, me quedaría una sola resistencia igual a 4, ¿no? Y ahí habríamos llegado ya a la parte final del problema. ¿Por qué razón?
porque lo único que tendríamos que hacer es decir que esto ya no es un nudo y estas dos resistencias están en la misma línea. ¿Sí? Una sola línea es, ¿no? Una línea que se ha doblado, ¿no? Y si están en una sola línea, esas dos resistencias están conectadas en serie, por lo tanto simplemente se sumarán sus valores. Y me va a quedar al final una sola resistencia cuyo valor sería 10. Finalmente, ¿cómo está la resistencia de 10 y la resistencia R? ¿Cómo están conectadas? Están en paralelo. ¿Por qué? Porque la resistencia de 10 ohms empieza en M y termina en N. M hasta N. Y la otra desde M hasta N. Si tienen los mismos extremos, ¿no? Entonces están, como en este caso, en paralelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La resistencia equivalente se obtendría haciendo la suma de las inversas. La inversa de 10 más la inversa de R. Pero es dato el problema que esa resistencia equivalente es igual a 8. Entonces aquí vamos a poner ese valor. Y para despejar el valor de R, lo único que tendremos que hacer es pasar esto al otro lado a restar. Entonces me quedaría así, ¿no? ¿Ya? Ya pasó a restar. Este 10 pasa a multiplicar. 8 pasa a multiplicar. Y abajo quedaría el producto. ¿Cuánto me da el numerador? 2. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente invertir las fracciones y me estaría quedando ya la respuesta del problema. Vale decir, R tendría que ser igual o tendría que tener un valor de 40 ohms para que el sistema arroje una resistencia equivalente de 8, ¿no? R tiene que ser 40. R tiene que ser 40 para que la resistencia total salga igual a 8, ¿no? Bien, si les gustó el video, no se olviden de darle like, dedito arriba y suscribirse a mi canal, ¿ya? Los espero en el siguiente video.